Nunca esperé tropezar con la verdad. Al crecer, el programa espacial soviético siempre había sido un misterio, encerrado tras muros de hierro y susurros. Los logros se celebraban, los fracasos se enterraban. Pero en el sótano polvoriento de un viejo archivo, mientras rebuscaba en los archivos para mi investigación de posgrado, encontré una carpeta que no debería haber existido. Su etiqueta, garabateada a toda prisa, decía: Incidente Luna 15. No fue el Luna 15 lo que me llamó la atención. Todo el mundo conocía las misiones oficiales. Luna, un intento soviético de llegar antes que los estadounidenses a la Luna con sondas no tripuladas. Pero esta carpeta contenía algo más oscuro. En su interior había fotografías ocultas bajo frágiles páginas con el sello Sovershенно Sekretno, alto secreto. No eran fotos normales. Las imágenes eran granuladas, en blanco y negro, y estaban manchadas por la estática, pero podía distinguir lo que había. Una ciudad abandonada se extendía por la superficie de la Luna. Ruinas de monolitos negros que proyectaban sombras imposibles sobre los cráteres. Sus superficies eran irregulares y lisas al mismo tiempo, como el cristal roto que se niega a romperse por completo. La fecha de las imágenes era 1965. Me recosté en la silla. El aire húmedo del sótano me oprimía la piel. Me temblaban las manos al pasar las páginas. Las palabras describían una sonda lunar no tripulada, enviada con el nombre de Luna 15 para explorar la superficie. Captó imágenes mucho más allá de lo que el programa esperaba. Estructuras antiguas, geométricamente precisas pero deterioradas. Las notas terminaban abruptamente, como si quien las hubiera empezado a escribir hubiera pensado mejor en terminarlas. Pero al final había algo mucho más escalofriante. Expedición S, 11, julio 1969. Objetivo: investigación del sitio 12. Estado: fallida. La palabra fracasada aparecía estampada 3 veces en la página, como si quien hubiera clasificado la misión tuviera que recordar a cualquiera que la leyera que aquello no debía tocarse. Tenía que saber más. Durante la semana siguiente, tiré de todos los hilos que pude, llamando a viejos contactos y sobornando a archiveros con vodka y promesas de secreto. Finalmente, encontré un nombre: Alexei Gromov, el último miembro superviviente de la tripulación de la expedición S-11. Tardé días en localizarlo en una comisaría de policía. Tardé días en seguirle la pista hasta un bloque de apartamentos en ruinas en las afueras de Moscú. Cuando llamé a su puerta, se abrió sin hacer ruido. Gromov era un hombre mayor, demasiado mayor. Su rostro parecía tallado en piedra, con líneas profundas en la piel y los ojos hundidos. Estaba sentado en una silla frente a una ventana, mirando el mundo gris del exterior, como si realmente no estuviera allí. «Sé lo de Luna 15», dije en voz baja, sosteniendo la carpeta en mis manos. Giró ligeramente la cabeza, y por primera vez, sus ojos se enfocaron. «No te han dicho nada», murmuró con voz entrecortada, «pero has visto lo suficiente como para preguntar. ¿Qué pasó en 1969? Sus labios temblaron antes de que una débil y amarga sonrisa se abriera paso. Vinieron a llevarnos a casa. Un escalofrío me recorrió. «¿Quiénes?», pregunté. Volvió la cabeza hacia la ventana y su voz se desvaneció como el humo. «No me creerías». Pero yo ya le creía. Gromov no volvió a hablar ese día, pero sus palabras se me clavaron como una astilla en la mente. Vinieron a llevarnos a casa. Pasé semanas persiguiendo a los fantasmas de 1969, indagando en archivos enterrados, sobornando a cualquiera que quisiera escucharme, hasta que reuní la verdad sobre la expedición S-11. Era julio de 1969, en plena carrera espacial. Los estadounidenses estaban a punto de hacer aterrizar el Apolo 11 en la Luna, una victoria que resonaría en toda la historia. La Unión Soviética
desesperada por contrarrestar el logro de los estadounidenses, lanzó una misión tripulada secreta bajo el nombre de S-11. 4 cosmonautas fueron elegidos, lo mejor de lo mejor: Alexei Gromov, Vasily Petrov, Konstantin Zaitsev e Irina Volkova. La historia oficial era simple: un lanzamiento fallido. No hay registros de la tripulación, ningún memorial, solo silencio. Pero ahora lo sabía. Habían llegado a la Luna y habían visto algo. El módulo de aterrizaje S-11 aterrizó cerca de Site 12. Las transmisiones de la tripulación comenzaron como se esperaba: concisas, profesionales, concentradas. La voz de Gromov, entrecortada y tranquila, describía la zona de aterrizaje como anodina, un campo de polvo gris y rocas dispersas. Pero entonces apareció la primera anomalía. Mando, aquí Zaitsev. Hay algo en el horizonte. Coordenadas llegando ahora. Lo que siguió fueron varios minutos de confusa charla entre la tripulación y el control de tierra. Los cosmonautas describieron sombras lejanas, formas imposibles que se elevaban en el horizonte. Monolitos, dijo Volkova. Estructuras negras. No deberían estar aquí. El control de tierra exigió aclaraciones, pero los cosmonautas estaban demasiado distraídos para responder con coherencia. Sus voces se volvieron tensas, como si algo en la distancia tirara de ellos. Horas más tarde, las grabaciones tomaron un giro más oscuro. «Sitio 12 confirmado», crujió la voz de Gromov. «Estamos dentro». Las transcripciones se fragmentaron, pero pude juntar fragmentos de su exploración. Los cosmonautas habían entrado en lo que describieron como una ciudad, ruinas de edificios alienígenas que surgían de la superficie lunar como dientes dentados. Los monolitos eran enormes y lisos y reflejaban la luz a pesar de la oscuridad de la luna. Dentro de los edificios, las cosas eran peores. «Estatuas», susurró Volkova. «Son personas, pero sus caras...». La palabra estatuas se repitió a través de los registros, cada vez sonando más frenética. Gromov describió unas salas llenas de figuras reales, hombres, mujeres, niños, todas talladas en piedra negra. Sus rostros estaban contorsionados, congelados en expresiones de dolor y terror. Las paredes... «Comando, ¿estás viendo esto?», preguntó Zaitsev con la voz quebrada. «¿Qué ves, S-11?» La voz del control de tierra era tensa. «La tierra», respondió Zaitsev. «Las paredes están cubiertas de bajorrelieves. Muestran la tierra, resquebrajándose, ardiendo. Comando, la tierra está ardiendo». Me eché hacia atrás en la silla, mirando fijamente la transcripción amarillenta en mis temblorosas manos. Mis ojos saltaban a través de las palabras, el terror en las voces de la tripulación sangrando a través de décadas de tinta y papel. El diario terminó abruptamente. La última voz capturada no era la de Gromov, ni la de Volkova. No era humana en absoluto. «Vienen a llevarnos a casa», siguió un tono agudo y extraño, una serie de sonidos que ninguna garganta humana podría producir. Luego, silencio. La conexión se perdió, y nunca más se supo de S-11. Tras esa última transmisión, la sala de mando soviética se sumió en el caos. El control de tierra pasó horas gritando a ondas de radio vacías, exigiendo actualizaciones, suplicando respuestas. Pero no había nada. El módulo de aterrizaje había enmudecido. Oficialmente, el fallo se consideró una avería catastrófica de los sistemas, un trágico accidente. Sin cuerpos, sin restos, nada regresó a la Tierra. Pero ahora sabía que no era cierto. Enterrado en las transcripciones que había encontrado, había una pista más, un mensaje que nadie debía ver. Recuperar datos a toda costa. Sitio 12 debe permanecer desconocido. Esa línea me heló. Significaba que algo, o alguien, había sido enviado de vuelta a la Luna después de que S-11 desapareciera. Un equipo de limpieza, tal vez, o una misión para borrar todo rastro de lo que los cosmonautas habían encontrado.
Los soviéticos no querían respuestas, querían silencio. De vuelta en el ruinoso apartamento de Gromov, regresé al día siguiente. Parecía más débil, más distante que antes. La luz que entraba por su ventana le proyectaba sombras, como si ya formara parte de otro mundo. «¿Has visto los archivos?», me dijo cuando me senté. «¿Sabes lo de la ciudad?». «Sí», se me quebró la voz. «Pero no lo entiendo. Los monolitos, las estatuas, los bajorrelieves que mostraban la tierra, ¿qué significaban?». Se quedó mirándome largo rato antes de contestar. Su voz era baja, casi un susurro. «La ciudad no se construyó para nosotros», dijo. «Es más antigua que la humanidad, más antigua que la propia tierra. Esas estatuas, esas personas congeladas en piedra, tampoco eran humanas, eran advertencias». «¿Advertencias?». Me incliné hacia adelante, con el pulso latiéndome en los oídos. Los ojos huecos de Gromov se encontraron con los míos y, por primera vez, vi miedo. Los bajorrelieves. Al principio no lo entendíamos, pero Volkova se dio cuenta. Dijo que las tallas mostraban algo antiguo, algo que vino antes que nosotros. La ciudad fue destruida, su gente aniquilada. El mismo destino nos espera. Sentí sus palabras pesadas, como si me oprimieran el pecho. «Y la última transmisión», dije, tragando saliva. La voz que decía, «vienen a llevarnos a casa». ¿Quién dijo eso? Gromov dejó escapar un sonido, en parte risa, en parte sollozo. No era Volkova, no era ninguno de nosotros. Entonces, ¿quién? «No eran solo estatuas», interrumpió. «Estaban esperando, observándonos. Volkova tocó una de ellas y algo se despertó. Las paredes empezaron a zumbar. Los monolitos empezaron a vibrar, como si un pulso los recorriera. No sabía qué decir. Me temblaban las manos. «No estaban abandonados», susurró. «La ciudad estaba dormida, y nosotros la despertamos». Tosió violentamente, un sonido profundo y áspero que me hizo pensar en motores moribundos. Cuando recuperó el aliento, volvió a hablar, ahora con voz más débil. Corrimos de vuelta al módulo de aterrizaje. Volkova gritaba que venían a por nosotros, que querían que nos uniéramos a ellos. Zaitsev trató de contenerla, pero ella simplemente salió. En la oscuridad, su voz se interrumpió, con el rostro retorcido por los recuerdos. Su voz llegó a través de los comunicadores de nuevo, pero no era ella. Decía, «Estamos listos, llévanos a casa». Luego todo quedó en silencio. «¿Qué te ha pasado?», pregunté, con la garganta seca. Gromov volvió la cabeza hacia la ventana. «Me dejaron marchar». «¿Por qué?». Sacudió la cabeza lentamente, con los ojos distantes. «No lo sé. Quizá para contar la historia. Quizá para avisar a alguien. O quizá porque saben que nadie me creerá». Salí de su apartamento aturdida. El aire frío me golpeó como una bofetada, pero no fue suficiente para despejarme. Las imágenes de aquella ciudad negra, las estatuas, los monolitos, todo se reproducía en mi mente como un horror del que no podía escapar. La Unión Soviética enterró la verdad del S-11. Terminaron su programa lunar después de 1976. La explicación oficial fue limitaciones presupuestarias y falta de interés. Pero yo sabía que no era así. Vieron lo que nos esperaba en la Luna y tuvieron miedo. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. Las estatuas con sus caras retorcidas, congeladas en medio de un grito. Veía los monolitos, imposiblemente negros contra la extensión gris de la Luna, y los bajorrelieves que mostraban la Tierra resquebrajándose, ardiendo. Sabía que Gromov no me lo había contado todo. Había algo que me estaba ocultando, algo aún peor que las palabras que había susurrado en su ruinoso apartamento. Volví al día siguiente, incapaz de mantenerme alejada. Llamé a su puerta, gritando su nombre. No hubo respuesta. Finalmente, la abrí de un empujón
y entré. El aire estaba viciado y frío. La silla de Gromov daba a la ventana donde lo había dejado el día anterior. Aún estaba allí, muerto. Tenía la boca abierta, como si hubiera muerto en medio de un grito. Tenía los ojos muy abiertos, vidriosos, fijos en la nada. En su regazo había un sobre amarillento y manchado, dirigido simplemente el siguiente. Lo cogí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel, cubierta con la temblorosa letra de Gromov. Al que encuentre esto, debes entender que lo que encontramos en la luna no era para nosotros. Esa ciudad, esas ruinas, no fueron abandonadas. Fueron abandonadas. Los últimos vestigios de algo antiguo, algo que existió mucho antes de que los humanos pisaran la Tierra. Se suponía que nunca lo veríamos. Volkova entendió. Se dio cuenta de lo que significaban los bajorrelieves. La Tierra no era su hogar, era una prisión. Esas estatuas no eran solo advertencias, eran restos de lo que hubo antes. Una especie antigua, más antigua que la humanidad, más antigua que la vida misma, sellada y olvidada. Pero nada permanece olvidado para siempre. Cuando entramos en esa ciudad, cuando tocamos sus muros, los despertamos. ¿El zumbido que escuchaste? No era el sonido de las máquinas, era el latido de un corazón. La ciudad está viva. Los monolitos están vivos. Y lo que yace bajo ellos, bajo la superficie, sigue esperando. Volkova no salió a la oscuridad. La llamaron. Escuchamos su voz en las comunicaciones después, pero no era ella. Se la llevaron. Hablaron a través de ella. «Llévanos a casa», dijeron. Eso es lo que quieren. Están esperando, observándonos desde la luna como nosotros los observamos a ellos. Y cuando vengan, porque vendrán, no se detendrán, no negociarán. La tierra fue suya primero, y la recuperarán. Las grietas en los bajorrelieves no eran solo imágenes de destrucción, eran profecías. La tierra ardiendo, abriéndose en canal, ese es nuestro futuro. Ya ha comenzado, y yo todavía los oigo. Cada noche, en mis sueños, oigo el zumbido. Se hace más fuerte, más cerca. Ya vienen. No vuelvas a la luna. No los dejes salir. No escuches cuando te llamen. Alexei Gromov. Dejé caer la carta y retrocedí tambaleándome, con la bilis subiéndome por la garganta. La habitación me pareció más pequeña, más fría, como si el propio aire se cerrara sobre mí. Gromov lo sabía. Había guardado ese secreto durante décadas, y eso le había matado. Me acerqué a la ventana, respirando con dificultad, y miré hacia las calles grises. La nieve caía y cubría el suelo con un manto blanco. Parecía tranquilo, casi sereno. Pero yo solo podía pensar en la ciudad negra enterrada en el polvo de la luna y en lo que había debajo. Una semana después, empecé a oír el zumbido. Empezó suavemente, lo bastante débil como para pensar que me lo había imaginado. Una vibración lejana, como el bajo zumbido de una maquinaria enterrada bajo tierra. Llegaba por la noche, justo cuando me iba a dormir, y una vez que lo oía, no podía dejar de oírlo. Cada día que pasaba era más fuerte. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero luego me di cuenta de cosas. Los aparatos electrónicos parpadeaban cuando pasaba junto a ellos. La batería de mi teléfono se descargaba más rápido de lo que debería. Y los sueños eran lo peor. Las vi, las estatuas. Estaba de pie en la ciudad negra bajo un cielo sin estrellas, rodeado de sus rostros congelados en agonía. Vi los monolitos, más altos que rascacielos, zumbando con una energía que hacía que me dolieran los dientes. El suelo crujía bajo mis pies y algo se movía en las sombras, enorme e informe, como un leviatán que se agitara en sueños. Y siempre oía la voz. «Estamos listos, llévanos a casa». Empecé a cerrar las puertas, a bloquear las ventanas. Dejé de contestar al teléfono, dejé de ver a mis amigos. El zumbido estaba en todas partes ahora, traqueteando a través de mis paredes.
mis huesos. Una noche, tumbada en la cama, agarrándome los oídos para bloquear el sonido, me di cuenta de la verdad. Gromov no había sido el último. Había sido yo. Intenté olvidar. Quemé la carta. Destruí las fotografías. Me dije a mí misma que no era real, pero el zumbido no se detuvo. Me seguía. En el trabajo, en la calle, en la oscuridad de la noche, cuando el mundo estaba en silencio, podía oírlo. Y entonces llegaron. Era tarde, las 3 de la madrugada, cuando llamaron a mi puerta. Fue suave, rítmico, antinatural. Me quedé paralizada en la cama, sin poder respirar. Quienquiera que estuviera fuera volvió a llamar. No me moví, no me atreví. Entonces oí la voz. Venía del otro lado de la puerta, débil y hueca, como si la dijeran desde algún lugar muy lejano. «Estamos listos». Me tapé los oídos con las manos. Las lágrimas me corrían por la cara, pero la voz no se detuvo. «Llévanos a casa». El zumbido llenó la habitación, vibrando a través del suelo, las paredes y mi cráneo. Las ventanas traquetearon y pude sentir cómo esperaban fuera. No recuerdo lo que pasó después. Me desperté por la mañana, acurrucada en el suelo, con el apartamento frío y silencioso. El zumbido había desaparecido. Los golpes habían cesado. Pero cuando comprobé la puerta, no había huellas. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Solo una fina capa de polvo, como ceniza, cubría el suelo. No sé cuánto tiempo me queda. La advertencia de Gromov era clara. Vendrán. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Lo que sea que estaba enterrado en la luna, está despierto ahora y nos está llamando. La ciudad negra no está abandonada. Es un faro, una puerta. Y pronto, la tierra se abrirá como mostraban los bajorrelieves. A veces todavía oigo el zumbido, débil y distante, como si viniera del centro de la tierra. Cada día es más fuerte. Creo que es una cuenta atrás. Vuelven a casa, y no podremos detenerlos.